Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de R3D3, aquí Vadino. Hoy vamos a ver un vídeo sobre reglas del juego, va a ser el primero al respecto en el canal. Ya sabréis mucho que soy juez de Star Wars Unlimited y quiero ayudaros a comprender algunas de las reglas más complicadas del juego. Empezando un poquito por lo bajo vamos a ir hoy, pero vamos a ir subiendo poco a poco la complejidad hasta llegar hoy un poquito a entrar en el terreno de los triggers anidados, que como yo lo llamo, que en teoría no es la traducción correcta, que es capacidades subordinadas, que me suena un poco raro, prefiero lo de anidado, en inglés es nested. Además que a los triggers le llaman capacidades activadas, que también me suena un poco raro. Yo prefiero llamarlo trigger, así que al final yo me quedo con la terminología que a mí me da la gana. Yo prefiero ver las reglas también en inglés, porque a veces en español puede cometer algunos errores que lo haya traducido, tampoco lo traduce alguien experto en reglas, y por algún pequeño malentendido, pues a veces hay algunos errores. Así que perdonadme, pero yo lo voy a llamar triggers a las capacidades activadas y voy a llamar triggers anidados a las capacidades subordinadas. Debería llamarlo capacidad anidada yo en todo caso, porque realmente en inglés se llama nested ability en vez de trigger, nested trigger. Es que en inglés también eso de ability, o sea, trigger ability o nested ability, se traduce ability por capacidad, que a mí me suena un poco raro. Yo prefiero decir habilidad, es verdad que no es skill, pero es una habilidad que hace la carta, ¿no? No sé, formas mías de llamar las cosas, pero bueno, yo lo llamo todo como quiero y así se va a quedar en este vídeo. Pero vamos allá. Vamos a empezar con un concepto un poco más sencillo. Vamos a ver lo que es un trigger. Un trigger es una habilidad que salta cuando ocurre o se cumple una condición. En las cartas, en muchas hay unas palabras en negrita y después unos 2 puntos, que esos son los triggers, y en lo que pone en negrita es la condición de cuando se activa ese trigger. Por ejemplo, puede ser al atacar. Pone al atacar 2 puntos y pone lo que ocurre. Pues cuando tú atacas, en ese momento estás cumpliendo la condición de al atacar y ahí es cuando salta el trigger. ¿Vale? Una cosa importante que tenemos que distinguir es el momento en el que salta un trigger y el momento en el que se resuelve un trigger. Los triggers saltan cuando se cumple la condición, pero no se resuelven en ese momento exacto, se resuelven cuando pueden resolverse. Que a veces hay varias cosas que se tienen que resolver. De hecho, los triggers para resolverse siempre tienen que esperar a que acabe de resolverse la acción donde ha saltado ese trigger. Por ejemplo, si yo juego un evento que derrota una unidad y roba una carta, pues la unidad, aunque sea una unidad que haga algo cuando es derrotada y eso salte en el momento en el que la derroto, no se va a resolver esa unidad hasta que yo termine el evento de derrotarla y después robar una carta. La carta la tengo que robar y ya digo, mira, ya no me queda nada más por hacer de este evento que he jugado, y en ese momento entonces ya se puede resolver el trigger que estaba esperando de morirse esa unidad. ¿Se entiende, no? Primero se salta el trigger, espera a poder resolverse y después se resuelve. Eso es muy importante. Me escucharéis mucho decir que un trigger salta o que un trigger se resuelve. Empecemos con los ejemplos. Mi rival tiene Super Laser Technician y yo juego un evento que es Make an Opening. Con él le doy -2/-2 a ese Super Laser Technician y es derrotado. En este momento salta su cuando se derrote, su habilidad, su When Defeated. Pero aún así espera a resolverse a que yo termine de resolver mi evento. Mi evento todavía me dice que cure 2 de daño de mi base. En este caso yo curaría esos 2 de daño, ya el evento ha terminado y entonces el trigger que estaba esperando se resuelve. Y como es de mi rival, pues es el único trigger que hay y él lo resolverá, lo pondrá de recurso si quiere, lo preparará y ya acabaremos todos los triggers y todas las cosas y ahí acabará. Pero obviamente este no es el ejemplo más difícil que voy a poner en este vídeo. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando hay varios triggers que saltan a la vez. En este caso, vamos a suponer que nuestro rival tiene un Super Laser Technician y además a Cop Vance bajo su control. Y yo, durante mi turno, digo Super Laser Blast, que destruye todas las unidades de las derrotas. ¿Qué ocurriría? ¿En qué orden se resuelven esos 2 When Defeated que tenía el rival? Pues bueno, cuando acaba el evento, que acaba cuando se derrotan básicamente ya, él tendrá esos 2 triggers por resolver y tendrá que elegir en qué orden lo resuelve. Están los dos ahí esperando, diciendo, a ver, ¿cuál de los dos quiere resolver ahora? El rival, que los triggers son suyos, él elige el orden en el que se resuelven, porque los triggers son suyos. Vale, vamos a añadir qué ocurre si no solo hay triggers del rival, sino que hay triggers de los dos jugadores. Mi rival tiene esas mismas 2 unidades y yo también. Vamos a poner que tenemos un mazo que es el mismo mazo. Y por algún motivo yo decido hacer Super Laser Blast. ¿Qué ocurre? Vale, en este caso tenemos 4 triggers por resolver y se quedan esperando para elegir el orden. ¿Qué pasa? Que en este caso tenemos triggers tanto míos como de mi rival. ¿Quién elige el orden? Como yo soy el jugador activo, soy el que ha jugado una carta, ¿no? Justo
siempre nos toca hacer una acción a mí y una a mi rival, una acción a mí, así va este juego. Pero como estamos resolviendo una acción de mi turno, si yo soy el jugador activo, yo soy el que elige qué jugador resuelve su trigger primero, ¿vale? Esto también es un concepto que a veces veo que hay alguna persona que se confunde, pero yo elijo el jugador que resuelve los triggers primero. Como los dos tenemos trigger por resolver, digo, vale, voy a elegir que empiezo yo resolviendo los triggers, por ejemplo. Y en este caso, yo resolvería mis dos triggers en el orden en el que yo quisiera. Y una vez que acabo de resolver esos dos triggers, siempre resuelves uno, lo resuelves por completo y después resuelves el otro. Una vez que acabas de resolver esos triggers, resolvería los triggers el rival, en el orden en el que él quisiera. No soy yo, por ser el jugador activo, el que elige el orden de sus triggers. Yo elijo qué jugador empieza a resolver y dentro de mis triggers el orden entre los míos. Pero entre los triggers del rival lo elige el rival. Sí, todo se entiende, porque todavía estamos en las bases de la complejidad. Este vídeo sale, por cierto, de una pregunta que ha habido en un grupo de WhatsApp, de preguntarle al juez algo. Se ha complicado un poquito la respuesta y está relacionado con when defeated. Por eso los ejemplos que estoy poniendo sobre todo son when defeated, pero también pasa lo mismo con cualquier otro tipo de triggers. Todos siempre se tienen que esperar a que se resuelva la acción o evento que los haya provocado, que los haya activado, y después se resuelven en el orden tal y como hemos comentado. Y una vez que acaban de resolverse todos los triggers, ya habrá acabado mi acción, que en este caso era jugar Super Laser Blast, habrá acabado todo y ya le tocará hacer una acción al rival, ¿no? Pero hay que resolverlo todo antes de seguir avanzando. Y de nuevo, nunca se interrumpe una acción que se está haciendo por resolver triggers. Excepto, que esta la verdad es que no lo he dicho antes y creo que debería, la acción de atacar. Cuando tú atacas, antes de que termine ese ataque, van a saltar y resolverse triggers en distintos momentos que hay en el ataque para resolver ese tipo de triggers. Es la única acción que sí que se interrumpe para resolver triggers, pero es porque la acción de atacar es un poco especial y durante el ataque se resuelven en 3 momentos distintos, ¿no? No es el objetivo de este vídeo, entender los ataques y cuando se resuelven triggers durante el ataque, así que no entro en más detalle. Vale, todavía no hemos llegado a los triggers anidados, pero vamos antes con otro ejemplo. Imaginemos que tengo a Val bajo mi control y mi rival me la derrota de cualquier forma. En este caso, Val tiene ella misma dos triggers, el Bounty o recompensa y el When Defeated. Ambos triggers saltan cuando se derrota, pero no son dos cuando se derrote, porque Bounty, aunque se comporta igual que un cuando se derrota, no cuenta como cuando se derrota para habilidades como la de Thrawn, que justo después vamos a ir con él, que tiene que poner específicamente eso de When Defeated, ¿no? O cuando se derrote. En este caso, Val se derrota y tenemos dos triggers que se quedan esperando a resolver cuando terminen de derrotarla, sea como sea, y cuando eso ya haya acabado de hacerse. Vamos a tener los dos triggers en Val y, claro, en este caso, ¿quién elige el orden? Porque aunque es la misma carta, una de las habilidades la resuelvo yo y la otra la resuelve mi rival, que es la recompensa por haberla derrotado. En este caso, de nuevo, el jugador activo elige qué jugador resuelve sus triggers primero. Como hemos dicho que mi rival lo ha derrotado con lo que sea, me refería durante su acción. Si él es el jugador activo, pues él elegirá quién resolverá los triggers primero. Se puede elegir a sí mismo y primero hacer el test de daño y después que yo ponga la experiencia, o al revés, que puede que le convenga más, especialmente si yo tuviera 2-1-1. Habitualmente se puede recomendar, no sé, depende del caso, le puede convenir una cosa a otro rival de quien resuelva primero. Y él elegirá porque era el jugador activo cuando se derrotó. Sin embargo, si yo soy con Val quien ataco con ella, por ejemplo, y ahora en el combate es derrotada, como yo soy el jugador activo porque yo he sido quien ha atacado con ella durante mi turno, yo seré entonces el jugador activo y yo elegiré qué resuelvo primero. Siempre tenemos esa ventaja. Vale, hasta aquí creo que se comprende más o menos. Si hay muchas, se sabe ya que se elige el orden del jugador activo, todo correcto. Pero hasta ahora son muchas habilidades todas activadas, digamos que a la vez. Todos los triggers que estamos comentando hasta ahora se están activando a la vez. Pero hay veces que no es eso lo que ocurre, sino que es posible que dentro de un trigger se active otro trigger. Cuando esto ocurre, ese nuevo trigger se considera una habilidad anidada. Trigger anidado, le digo yo. Capacidad subordinada sería la traducción original. ¿Y qué pasa con eso? Pues si un trigger hace que salte otro trigger, este segundo trigger se tiene que resolver después de que este acabe de resolverse, pero antes que otro trigger que hubiera del nivel anterior. Y voy a explicarme un poquito mejor. Y vamos a ir introduciendo ya a Caris, que después vamos a usar un poquito para la duda principal de la que ha ocasionado todo esto. Caris, cuando se derrota, podemos usar la fuerza, y si lo hacemos, podemos darle -2/-2 a una unidad esta fase.
Y supongamos que mi rival me la derrota y yo uso la fuerza porque la tengo y hago que una unidad tenga -2/-2 esta fase y casualmente esa unidad también la derroto y tiene otro cuando se derrote, por ejemplo, Super Láser Technician. Esto es una habilidad anidada, pero quería ver primero la básica, en la que realmente no afecta mucho porque solo tenemos un trigger, el de Caris. Cuando se está resolviendo ese trigger, salta otro trigger, que es el del Super Láser Technician, y cuando acaba de resolverse el de Caris, se resuelve el del Super Láser Technician. Hasta ahí parece que no hay mucha complicación y que simplemente un trigger anidado es que se resuelve después que otro, pero no, tiene un poquito más de miga y vamos un poco con ella. Vale, supongamos que en vez de solo a Caris, yo tengo a dos unidades, Caris y Cobbanth, ambos con un When Defeated. Nuestro rival tiene un Super Láser Technician y juega la invasión de Cryptosis. No sé cómo se pronuncia. En ese caso, va a derrotar mis unidades, mi rival. La suya se queda viva porque solo derrota las de las unidades enemigas. Y cuando se derrotan, voy a tener dos triggers esperando a resolverse. Saltarán los dos juntos al derrotarse y se quedarán ahí esperando a que acabe del todo de resolverse la invasión. Pero bueno, eso se hace casi instantáneamente porque ya en cuanto se derrotan, empezamos a resolver. Pero están ahí los dos y tengo que elegir cuál de las dos resolver. En este caso, yo soy el único jugador con triggers por resolver, así que yo elijo el orden. Mi rival elegiría el orden en el que cada jugador, o sea, qué jugador empieza resolviendo sus triggers primero. Pues si soy el único con triggers por resolver, pues yo empiezo a resolver triggers, no hay otra opción. Y en mi caso, como son mis triggers, yo elijo el orden entre ellas. Entonces vamos a decir eso, que tenemos dos triggers y uno es Caris y otro es Cobbanth. Opción A. Elegimos resolver primero la habilidad de Cobbanth. Para ello buscamos entre las 10 primeras cartas del mazo una unidad que cueste 2 o menos y la descartamos. Podremos jugarla gratis en una acción posterior durante esta fase. Y ahí acabaría de resolverse Cobbanth y entonces empezaría a resolverse el otro trigger que se quedaba esperando, que era el de Caris. El de Caris usaremos la fuerza para poder hacer que la unidad enemiga obtenga -2/-2. En este caso era Super Láser Technician, que también se activará su When Defeated. Y ya hemos terminado Caris, así que se puede resolver. Pero en este caso, ese Super Láser Technician tiene un trigger que se ha activado anidado al de Caris. No importa mucho en este caso, porque bueno, ya terminó Cobbanth, ya no está esperando nada. Ahora estamos resolviendo Caris y en cuanto acabe se resuelve el Super Láser Technician y fin. Pero ¿y la otra opción? ¿Y si elijo primero resolver a Caris? En ese caso, de nuevo, tenemos los dos triggers esperando, el de Caris y el de Cobbanth. Elegimos el de Caris y hacemos que el Super Láser Technician obtenga -2/-2. Aquí sí que importa que esta unidad es anidada. Y está anidada a la habilidad que estamos resolviendo, que es el trigger de hacer -2/-2 con Caris. Esto quiere decir que este trigger, por ser anidado, se tiene que resolver antes que otros triggers de nivel superior. Y aquí sí que lo tenemos, que en este caso es el trigger de Cobbanth, que estaba ahí esperando. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Aunque tenemos ahora dos triggers por resolver, no se puede elegir el orden. El de Super Láser Technician tiene que resolverse sí o sí, en este caso, antes que el de Cobbanth, porque estaba anidado al de Caris. Una vez que se ha resuelto ese trigger anidado del Super Láser Technician, habrá acabado y volveremos otra vez al otro trigger que era el de Cobbanth y lo resolveremos. Bien, introducción a los triggers anidados. Está complicada la cosa, ¿no? Ahora vamos a comentar la duda que empezó todo esto, que fue, si tengo a Caris, si me la derrotan y mi líder es Thrawn, primero preguntaron, ¿puedo activarlo porque necesita la fuerza? En este caso, la respuesta es que, aunque sí que se puede activar, como la primera vez estás gastando la fuerza, para la segunda vez no tendrías la fuerza y por tanto no podrías dar otro -2/-2. Eso no significa que no puedas girar a Thrawn. Thrawn se puede activar cuando usa un When Defeated. ¿Has usado un When Defeated? Da igual cómo lo resuelvas o no, estás usando ese When Defeated, estás intentando resolverlo y al usarlo giras a Thrawn, vuelve a saltar la habilidad de Caris, se vuelve a resolver, pero la resolución donde pone que puedes usar la fuerza, en este caso no puedes usarla, así que no haría nada y ya está, y acabaría. Así que haber agotado a Thrawn no ha servido de mucho, te lo podrías ahorrar. Pero bueno, poder puedes. Pero a alguien se le ocurrió. ¿Y qué pasa si tienes a el padre? Eso es una unidad que cuando usas la fuerza puedes hacerle un daño y si lo haces te da otra vez la fuerza. Hace que la fuerza esté contigo, ¿no? Yo os pregunto, ¿cuál creéis que es la respuesta correcta? ¿Se podría usar al padre entre una cosa y otra y obtener la fuerza de nuevo
y dar -2/-2 dos veces? Podéis escribir en los comentarios. También una cosa que podéis hacer es escribir en los comentarios cualquier duda que tengáis durante el vídeo o cualquier aportación si creéis que me equivoco en algo, que especialmente en terminología, sí que puedo usar alguna palabra que no será más correcta, pero creo que no tendré errores, pero bueno, es posible que sí. Y si lo hubiera, me lo comentáis, por si acaso los hay, básicamente, mirad los comentarios. Por si yo he escrito algo, si alguien me ha comentado algo, me daré cuenta. Leñes, aquí me he equivocado. Yo lo pondré. Así que por si acaso hay algún error en el vídeo y está quedando mal con la copla, mirad los comentarios a ver si hay un comentario que diga el error, que lo pondré yo. Habrá un comentario mío que dirá, uy, me equivoqué aquí, en caso de que alguien me lo comente y sea cierto. Y si no miráis otros comentarios, a ver si creéis a alguien que no tiene ni idea. Y también si queréis, ya que estáis ahí bajando, mirando, podéis darle a suscribiros al canal, a me gusta el vídeo, porque la verdad es que este vídeo además está teniendo curro, lo estoy diciendo desde el pasado, pero sé que lo tengo que editar y creo que no hace poca edición. Comentadme, ¿creéis que se puede recuperar la fuerza y hacerlo a la vez? ¿Cómo va esto? ¿Son triggers anidados? ¿No son? ¿Qué ocurre aquí? ¿Lo distinguís si son anidados o no? Y bueno, quizás es un poco trampa porque creo que no he dicho exactamente qué ocurre si tenemos varios triggers anidados en el mismo nivel. Por ejemplo, se pueden poner millones de ejemplos que a lo mejor son un poco más o un poco menos rebuscados y ocurrirán poco en las partidas, pero te aseguro que cualquier cosa que digáis, me ponéis un ejemplo de algo que pueda ocurrir de esto sobre trigger anidado y yo te lo intentaré buscar. Por ejemplo, es posible, seguro que hay otras cartas también, pero incluso es posible que con Caris, al usarlo simplemente una vez, su When Defeated, derrotemos a una unidad que tenga un When Defeated y que a la vez esa unidad era Hu Yang o algo así, que sé que no tiene un When Defeated de base, pero se le puede dar de varias formas, y que ese Hu Yang está bufando otra unidad que está dañada, y que cuando Hu Yang se derrota, la otra unidad también se derrota, y tenemos ahí dos When Defeated y son dos anidados a Caris. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues, por resolver ese caso específico raro, en ese caso los dos triggers son anidados estaban al When Defeated de Caris, y entonces como están al mismo nivel, pues pasa igual que con todas las habilidades que están al mismo nivel. El jugador activo elegiría que el jugador resuelva primero sus triggers, en este caso solo está el rival, así que él elige sus triggers. No hace falta que ese fase se diga o se haga nada, eso se sabe. Si solo el rival tiene triggers, él resuelve primero, porque solo hay un primero, solo hay alguien que tiene que resolver sus triggers. Y él elegirá el orden de sus triggers como él quiera, porque los dos son anidados y están al mismo nivel. Bueno, antes de resolverlo entonces, el caso, que creo que puede que ya lo sepáis, de Thrawn, Caris y el padre, vamos a proponer otro caso más complejo todavía. Y si entendéis el más complejo, ya creo que entenderéis todo y sabréis resolver el anterior. Borramos la mesa. En este caso, tú controlas, yo, a Caris, a el padre y a General Krell. General Krell es una de esas unidades que puede otorgar When Defeated a otras unidades. En este caso le da When Defeated a tus otras unidades de puede robar una carta. Además, nuestro líder es Thrawn 4, que cuando usamos un When Defeated podemos agotarlo y si lo hacemos volvemos a usar esa habilidad. Además, nuestro rival tiene un Super Laser Technician, un Admiral Moti y un Cobb Vanth, todo con When Defeated. Nuestra Caris, por cierto, ya tenía 2 daños de antes y elegimos atacar con ella al Super Laser Technician del rival y las 2 unidades son derrotadas. Además tenemos la fuerza, puede que de ese mismo ataque hemos conseguido la fuerza atacando con nuestra unidad de fuerza, con una base de ese estilo, o que ya lo tuviéramos de antes, nos da igual. Y aquí pueden ocurrir muchas cosas. Realmente hay varias opciones de resolverlo, pero no hay todas las opciones que queramos, porque algunos triggers que van a ocurrir van a ser anidados, otros no, y hay algunos que se va a poder elegir orden entre ellos y otros que no. Eso es lo que quiero que se quede claro más o menos en este vídeo, así que a ver si sabéis resolverlo bien. Obviamente no me podéis decir solo en un comentario la resolución, porque la resolución depende de las decisiones que tomemos los jugadores a la hora de resolver los triggers. Por ejemplo, dónde daría ese -2/-2, que podemos derrotar a un par de unidades. O también habrá otras decisiones de en qué orden elegimos resolver las unidades. Entonces no podéis escribirlo todo, pero si queréis escribir una opción y a ver si acertáis, también estáis a tiempo. Os arriesgáis ahí antes de que yo diga toda la solución. Tampoco voy a ponerme yo a pararme en todas las posibles soluciones, pero bueno, voy a dar una posible, diciendo las otras opciones que hay en cada momento, pero no me voy a entrar en todas esas demás opciones y analizarlas todas. Vale, pues vamos a resolverlo nosotros. Hemos atacado a estos, los dos han sido derrotados, ¡pium, pium, pium! ¿Qué ocurre? En este momento nos quedan 3 triggers, 3 que se han activado y tenemos que resolver. Los 3 triggers son el When Defeated de Caris, de usar la fuerza y darle -2/-2 a una unidad. El otro When Defeated de Caris, que en realidad solo ha dado Krell, vamos a poder llamarlo de When Defeated de Krell, aunque él no se está muriendo, el de robar una carta. Y el When Defeated del Super Laser Technician del rival. Como somos el jugador activo, porque hemos atacado nosotros con Caris, nosotros elegimos qué jugador empieza a resolver sus triggers primero. Una cosa, por cierto, scat, un corte aquí, que quiero también aclarar, es que hay veces que veo que hay jugadores, gente que se confunde
con el término de jugador activo y a veces lo dicen como si fuera el jugador con la iniciativa. Yo de hecho a veces hablando me puedo confundir, pero por lo menos los conceptos los tengo claros, solo son cosas que yo no, mi boca y mi cerebro a veces no van a la vez. El jugador activo es el jugador que está tomando ahora su acción, que es su turno, que siempre vamos turno, hasta que acabamos la fase de acciones. El jugador con la iniciativa es el que tenga el token de la iniciativa, que será el que ha empezado a jugar esa fase de acciones, aunque ahora está jugando el rival, sigue teniendo la él, así hasta que quizá el rival reclame la iniciativa y nos la robe. Y aunque nosotros sigamos pudiendo hacer acciones, en ese momento ya la iniciativa la tiene el rival. Aunque yo puedo ser jugador activo. Son conceptos separados, pero bueno, solo por aclararlo. Y ahora, tenemos estos triggers por resolver y vamos a elegir resolver primero uno de nuestros triggers. Vamos a resolver primero el de usar la fuerza y dar -2/-2. Pues empezamos a resolverlo y en este momento tenemos otros 2 triggers esperando, ¿vale? El que llamamos el de Krell, aunque sea de Caris, y el de Superlases Technician. Al usar el When Defeated de Caris, vamos a hacer que salten más triggers todavía. Una cosa que no queda muy clara es cuando se considera que has usado el When Defeated, pero da un poco igual, porque eso fue una de las dudas que había también por el grupo de WhatsApp. Lo importante es que salta durante la resolución del When Defeated de Caris que estamos hablando, del -2/-2. Y también salta el del padre, porque vamos a elegir usar la fuerza. En este caso está claro en qué momento salta el del padre, pero como digo también da igual, porque está saltando durante la resolución del When Defeated de Caris y va a esperar a resolverse a que termine del todo de resolverse Caris. O sea, yo os recuerdo que ningún trigger puede interrumpir otra acción que se esté realizando, tampoco puede interrumpir un trigger que se esté resolviendo. Los triggers siempre se activan y después se resuelven cuando pueden. Y cuando pueden es esperando a que se termine de resolver lo que lo ha activado. Pero no se acaba ahí, no tenemos solo estos 2 triggers, sino que además hemos usado la fuerza, así que damos -2/-2 a, por ejemplo, Cobb Vanth. Y eso triggerea a Cobb Vanth su When Defeated. Entonces tenemos ahora otra vez otros 3 triggers esperando. El de Thrawn, el del padre y el de Cobb Vanth. Los 3 son anidados y están anidados en este When Defeated de Caris, ¿vale? Además, para que se vea claro que no importa el orden en el que se activen, porque todos tienen que esperar para resolverse y digamos que forman parte de la misma ventana, está claro que primero se activa el trigger del padre porque es cuando usas la fuerza, primero tienes que usar la fuerza y después das -2/-2 a algo, lo derrotas y salta ese When Defeated de Cobb Vanth. Ese orden está claro, no está claro en qué orden salta exactamente Thrawn cuando usas el When Defeated, pero como digo, no importa cuál se haga antes, aunque salte antes el trigger del padre y después salte el de Cobb Vanth, los dos saltan a la vez en la resolución de este trigger y ambos se resolverán en la misma ventana, podemos elegir el orden entre ellos. O en este caso, como son de jugadores distintos, más bien el orden entre jugador que resuelve sus triggers porque son del mismo nivel. La parte negra es lo que hace que salte el trigger y después lo resolvemos como queramos. Pero el de Thrawn salta siempre que algo se derrota, incluso aunque esté agotado. Lo que pasa es que si está agotado no lo podemos agotar. O sea, la parte negra se cumple cuando usas un When Defeated, pero cuando se intenta resolver, eso de que lo podemos agotar, si no lo agotamos, pues no ocurre nada, sigue enderezado y sigue resolviéndose otras cosas. Bueno, dicho esto, supongamos rápidamente el caso en el que empecemos resolviendo la habilidad de Thrawn. Y sí, lo agotemos porque queremos activar de nuevo el When Defeated. Como ya comentamos antes, en este caso, para la segunda vez que intentemos resolver ese trigger, no tendremos la fuerza. Y además, aquí también quiero dejar claro, que eso no lo comenté antes, pero el trigger de Thrawn es anidado y siempre va a ser anidado porque depende de otro trigger. Cuando hay un trigger que salta durante otro trigger, se anida. Y como Thrawn depende de que se use un trigger, Thrawn siempre será anidado al When Defeated que lo activa. Es el segundo líder que tiene una habilidad que siempre es anidada. El anterior era Bosco. Por si lo preguntabais. Bueno, como no tenemos la fuerza, aunque lo agotemos, no podemos resolver de nuevo. Bueno, se intentaría resolver el When Defeated de Caris, pero como no tenemos la fuerza, no haríamos nada, simplemente. Así que ese orden era feo. Olvida. Supongamos que en realidad el orden que queremos resolver de esos 3 triggers de Thrawn, el padre y Cobb Vanth es empezar con resolver al padre. Si empezamos a resolver al padre y decidimos hacerle un daño, obtendremos de nuevo el token de la fuerza. Cuando acabamos de resolverlo, volveremos a los 2 triggers anidados que teníamos, el de Thrawn y el de Cobb Vanth. Pero aquí una cosa importante, el de Cobb Vanth no es nuestro, es del rival. O sea, eso no podemos nosotros elegir el orden. Si hemos empezado con el padre, hemos elegido que nosotros somos los que empezamos a resolver los triggers. O sea que ahora aquí en mitad no podemos resolver el de Cobb Vanth. Por fuerza tenemos que resolver el otro segundo nuestro, porque hemos elegido que de los 2 jugadores, el primero que resuelve todos sus triggers somos nosotros, al empezar a resolver el padre. Así que después resolvemos el de Thrawn, y en este caso cuando lo activamos sí que tenemos la fuerza. Así que cuando nos pregunta Caris si queremos usar la fuerza, así decimos, usamos la fuerza. En ese caso, damos otra vez otro -2/-2 y se lo vamos a dar a la otra unidad rival que queda, que era Moti.
¿Qué pasa? Que este es otro trigger y se está anidando otra vez a la habilidad de Caris, pero no es a la misma. Es a la que ha hecho Thrawn, la que está volviendo a usar la habilidad por culpa de Thrawn. Así que es una anidada de la anidada, es otro nivel más. Es un nivel inferior o superior, la verdad es que me confundo, no recuerdo cómo lo pone la regla, tampoco igual si consideras inferior o superior, lo importante es que no es el mismo nivel. Es el siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tenemos que resolver por fuerza antes de los triggers que hubiera de nivel superior, inferior o lo que queráis. Yo le digo superior. Los anteriores triggers de otro nivel. Que en este caso solo quedaba el de Cobb Vanth. Pero incluso aunque yo tuviera más triggers también míos que estuvieran en ese nivel de anidado junto a Thrawn y el padre que teníamos antes, también tendría que esperar a resolverse a que yo termine de resolver el nuevo trigger anidado de Moti. La verdad es que aquí el de Moti no tiene mucho sentido y diréis, ¿qué más dará? Así que vamos a poner otra unidad, una unidad cualquiera, y que estaba agotada, y bueno, lo tenemos ahí para empezarlo con Moti. Pues esto es una habilidad de mi rival, pero es la única que hay anidada en ese nivel, así que el rival será el único que resolverá triggers, no tenemos que elegir quién empieza primero, y el rival podrá enderezar esa otra unidad. Una vez que acaba, volvemos otra vez al nivel que estábamos, y ya solo nos queda, después de haber resuelto el padre y a Thrawn, resolver Cobb Vanth. Y tenemos que resolver Cobb Vanth de nuevo, lo repito, porque es el último que quedaba de este nivel, antes de resolver los triggers que había de niveles anteriores, antes de resolver el trigger de Krell y el del Super Laser Technician que quedaban por ahí. Una vez que se resuelve el trigger de Cobb Vanth, termina, y así pasamos al otro nivel. Y recordemos, de nuevo, nosotros habíamos empezado con el primer nivel que había, eligiendo resolver nosotros el When Defeated de Caris. Pero que tenemos otros dos When Defeated, pero uno era del rival. Y como hemos elegido el primer nivel, que en ese nivel empezamos nosotros a resolver nuestro trigger primero, de nuevo estamos obligados a resolver primero el trigger de Krell, que era el segundo que nos quedaba nuestro, es el único que queda nuestro, antes de resolver después los triggers el rival, que sería de Super Laser Technician. Y ahí acabarían todos los triggers, fuera la locura, los dos jugadores se dan la mano, se van a su casa, no terminan la partida y se van a dormir. Como decía, había muchas opciones, que a lo mejor podemos elegir que primero empezara a resolver los triggers el rival y luego nosotros, entonces ya no quedaría nada al rival, o si el rival tuviera varios, pues primero tendría que resolver todos los suyos y después yo los míos, sentando en el mismo nivel, pues si estamos en otro nivel, pues volvemos a tener que elegir quién empieza a resolver sus triggers ya en el siguiente nivel. No sé, espero que se haya entendido, sobre todo, es lo único que espero de este vídeo, que se entienda. Espero que lo explique de tal forma que digáis, pero si no es complicado. Eso sería lo mejor. Yo le achacaré a que yo lo explico muy bien. Vosotros a que vosotros sois muy inteligentes. Pero bueno, si no lo habéis entendido, si tenéis cualquier duda de algo que no os queda muy claro, preguntad sobre esa parte. Y si se os ocurre cualquier otra duda relacionada que no haya yo mencionado específicamente, aunque no haya salido en este vídeo, podéis comentarlo. ¿Qué pasaría si en vez de eso fuera esta otra carta y tal? Yo respondo. Para eso estamos. Pero suscribíos. Y ya con eso terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Hay muchas cosas de regla todavía que se tienen que comentar, que se pueden comentar, que os puedo explicar. Muchos casos específicos, interacciones raras. Hay cosas desde luego que son más complicadas que esta, pero esto es un concepto que creo que no lo tiene claro mucha gente. Si no han estudiado un poquito las reglas y saben lo de los triggers anidados, yo creo que la gran mayoría de jugadores no conocen muy bien este concepto. Aunque no ocurre muy a menudo, ocurre durante la partida. No a lo mejor con 7 unidades cada uno, pero sí que algún anidado hay en muchísimas partidas. También si queréis dar alguna idea de otros vídeos del estilo, de alguna regla rara, sé que hay algunas como el de Last Known Information, que no le queda, esa creo que es la que le queda menos claro a mucha gente. Especialmente veo que es con la que hay más jueces que se confunden al entenderla. Ya jueces estoy hablando, ni siquiera jugadores. Cualquier otro tipo de regla también que no quede claro y que queráis que yo ahonde en ellas, pues me lo comentáis y lo veremos, quizás salga un vídeo. Muchas gracias a todos, lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.